Hola, ¿cómo va? Bueno, a ver si hoy puedo hacer toda la grabación eh, como, como la vengo pensando hace unos días. Eh, Primero, algo que me había quedado pendiente del video que voy a publicar antes que eh, sobre una mención que escuché por ahí de Caín y dale con el color rojo. Bueno, para rememorar, antes de estar informada acerca de lo que significaba eso, el color que yo sentía que más me representaba, estoy hablando hace muchísimos años, vuelvo a repetir, sin saber nada de qué implicaba un color, qué implicaba el otro, o sea, lo más intuitivo que tenía. ¿Y qué tengo? Bueno, en aquel momento yo sentía que el color que más me identificaba era el violeta. Violeta. No sería este exactamente. Este no es el que yo veía, digamos. Como que no veía, sino sentía, ¿no? Después supe que tiene que ver con ese color que tiene que ver con la transformación y con el chakra. Bueno, algunos dicen violeta, otros dicen blanco, otros dicen índigo, el chakra corona. Uy. Cuestión que estoy contando información ya muy vieja. Eh, uh. No sé, qué sé yo, sí. No sé ni si es necesario, pero ya para ir cerrando con ese tema, porque me tiene aburrida. Pero siempre me sentí muy roja, pero no roja, no sentía ese color en mí, sino que sentía como que mi forma de ser, siempre me apasiono tanto con lo que me apasiono, que en ese sentido, que a veces ni siquiera quería usar ese color porque me parecía muy redundante, como que mi personalidad era tan apasionada con cualquier cosa que me pareciera que me generara apasionamiento, que entonces como que me parecía como demasiado. No lo relacionaba tampoco con el comunismo, aunque siempre me simpatizó con las críticas que ya comenté y que sigo teniendo hacia el comunismo. Bueno, y a la final, cuando me fui a hacer una cosa de esas de lectura del aura, bueno, nada que ver. No, sí, Violeta tenía, pero tenía muy lindos colores. Y el que más me asombró, tenía un fucsia precioso, y el que más me asombró de los colores que había en mi aura era el verde agua. Pero mucho, muy wow. Y me asombró realmente. Un segundo. Muy lindo el color ese, me encantó. O sea, no es un color que me guste para cualquier cosa, pero bueno, un color muy tranqui, ¿no?
Que después que se ve que les dio, porque como el sistema hace tanto tiempo que intenta demostrar cosas terribles acerca de mí, cuando pasó eso, a la segunda vez que fui, ya no hacían más la lectura. Supongamos que fui a los 2 años o al año y medio, una cosa así, al mismo lugar, a hacerme la misma lectura y ya no la hacían así. O sea, la hacían de otra manera, entonces ese color ya no se veía. Porque claro, no les venía muy bien para sus interpretaciones, que siempre en la misma línea, ¿no? Satán, Caín, el mal, la víbora, son siempre lo mismo. Bueno, tema cerrado. Yo de esto no voy a hablar más, me tiene aburrida. Y empiezo con algo que me parece súper importante. Súper importante. Claro, el concepto sentido común es la punta de un iceberg. Realmente es un iceberg. Realmente. Eso visible en su peor aspecto, o sea, el sentido común hegemónico, en su peor aspecto está fundamentado, está sostenido desde eso, el sentido común genocida, oligarca genocida, desde el paradigma que posibilitó el 1% con el 80% de la riqueza. Desde ese paradigma, que ahora aclara el hermano Rafael Bautista Segales, aclara que la idea última y primigenia de eso, de ese paradigma que estamos destruyendo, es el racismo. Y la consecuente idea de... Bueno, la consecuente, no sé si es idea, no sé cómo llamarle. Artificio acerca de la supremacía, ¿no? Supremacía racial o algo así. Hace muchísimos años ya aprendí que no procede. No tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido alguno. O sea, raza, sí, los perros por ahí tienen raza, no sé, pero no, los seres humanos no tenemos raza. Solo, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, solo acepto el concepto de raza cuando se trata de una reivindicación cultural sobre todo los afroamericanos la usan de esa manera. Entonces eso sí me parece importante, no solo válido, sino importante porque hay una reivindicación cultural que es necesaria. Jamás utilizaría el concepto de raza, pero entiendo
que lo agarren desde ese lugar para la reivindicación de la negritud en general. Y es tan insostenible ese concepto que cuando te pones a profundizar en las reivindicaciones de la negritud, te das cuenta que no era cuestión de color. Cuando te pones a profundizar en el delirio del supremacismo, te das cuenta que no tiene nada que ver con el color. Al punto que la señora esta, que no me interesa el nombre siquiera, pero se supone que es como una ideóloga dentro del eurocentrismo, llega a decir que los rusos, ay, no sé cómo lo habrá dicho, parecen europeos, pero no son europeos. Qué delirio, por favor. Qué cosa espantosa. Y claramente no tiene que ver con una cuestión ni siquiera de origen. ¿Cuánto faltan? ¿20 minutos? ¿2 días? Para que digan, los europeos pobres parecen europeos, pero no son europeos. Y es así, no tiene que ver con... O sea, es un pseudoargumento para intentar mantener a flote ese sentido común hegemónico que realmente no tiene razón de ser. Salvo el intento de sostenimiento de una legítima... ¡Ah! ¡Causa! ¡Sos boludo, pechicoche! ¡Sos boludo, no! Me había olvidado que estaba la yerba ahí. Me tiraste medio mate, tonto. Entonces, ¿qué sostiene el sentido común? Eso. 1000 y pico de años de una pseudo legitimidad del genocidio como factor de dominación. Porque el otro día cuando esto no lo mencioné el otro día, pero me parece importante. El otro día cuando dije... Estoy un poco incómoda grabando de esta manera porque tengo a mi hija arriba, la más chiquita arriba, y ahora entra sale el otro día cuando dije acerca de la corrupción, hablé acerca de la corrupción y decía 500 años de dominación, una de las puntas de lanza de las oligarquías genocidas europeas fue el tema de la corrupción, corromper. Lo que pasa que, paralelo al tema de la corrupción, estaba la amenaza del asesinato. Concretamente, no es que eras... porque lo digo en relación a que después te vienen con el pseudo argumento de que ay, ustedes se dejaron corromper. Sí, en realidad las que siempre fueron muy fáciles de corromper eran las oligarquías, los que tenían el poder, porque como por definición son apátridas. Cuando fue la primera y la segunda invasión inglesa, yo no me acuerdo si fue la primera o la segunda, que se quedaron unos días los ingleses,
hasta que lo sacamos cagando. Eh, los primeros en decir, sí, está todo bien, fueron los oligarcas, la incipiente oligarquía, ¿no? Gente que, lo que se llamarían los criollos, que recién empezaron a obtener los beneficios de la ocupación de tierras y de las incipientes matanzas. Pero para todos los demás, los que no se dejaban corromper, estaba la amenaza siempre del asesinato, del genocidio, del sometimiento, digamos, porque vos escuchás un relato histórico de la relación que tenían. Bueno, ahí hay una no sé, hay un nudo en ese tema, hay un nudo raro, muy feo, que se condice, o sea, lo podés encontrar en varios aspectos de la historia, pero si escuchás o lees un relato de lo que era la relación de los esclavistas con sus propios hijos, los esclavizadores con sus propios hijos, yo diría que esos hijos vivían en esa misma amenaza, en la misma amenaza que esos sujetos nos impusieron a los pueblos, le impusieron a aquellos protagonistas de la historia. Pero supe en Brasil, sobre todo, bueno, esta es la historia que yo escuché, pero sé que se repite, era el manejo que tenían. Igualmente los portugueses parece que eran particularmente crueles. Lo que eran los facenderos venidos de Portugal y la realeza, torturaban a los esclavos, o sea, las personas que tenían esclavizadas, las torturaban frente a sus hijos. Si alguien puede imaginar que eso no es una amenaza para con el niño o con la niña que presenciaba eso, no estaría entendiendo la esencia metafísica, ontológica de la humanidad. De hecho, las neuronas espejo son un correlato fisiológico. Bueno, las palabras son incómodas para hablar de la totalidad. Pero vamos a decirlo así. Las neuronas espejo forman parte, mejor dicho, de un correlato fisiológico de lo que es la realidad de yo soy otro tú, Ubuntu,
ama a tu prójimo, ama al otro o a la otra como Dios nos amó, ama al otro como a ti mismo. Entonces, un niño o una niña frente a esas situaciones no tenía mucha opción que identificarse con el agresor, dado que de lo contrario el peligro era muy grande. Hasta que en determinado momento tenemos que entender los seres humanos, digo, saliendo de la inmadurez, no, espiritual no, cultural, civilizatoria. Tenemos que entender que si seguimos identificándonos al agresor, estamos a punto de quedarnos sin futuro. Entonces se terminó este cuento de la identificación con el agresor. Bueno, y vamos a llamar al hermano a través del video para hacer algunos comentarios. Estoy nuevamente sorprendida por el lugar de la vanidad. La vanidad a mí me parecía que era una de esas cosas que yo seguía como dándole poca importancia. Igual sé que en Europa, o sea, quizá por la distancia, pero me resultaba más fácil entender la cantidad de atrocidades que ocurren por la galería, como le dicen. Es decir, por no quedar mal frente a cierta gente en ciertos ámbitos, donde todo lo que sería lo más superficial, frívolo y visible meramente, tiene como mucho valor, tiene muchas repercusiones, mucha influencia en la vida social. Un segundo. En el mundo, cuya tradición es básicamente occidental y proviene de Roma. Entonces, cuando hablamos de un periodo o una etapa postimperial, nosotros advertimos que la definición actual de imperio tiene que poner en evidencia que lo que se propone un imperio es un tipo de dominación de carácter exponencial, es decir, dominación al infinito. Ahora, esto es imposible porque no se puede dominar todo, pero esa es la pretensión que hace posible el proyecto imperial, y por eso contiene una lógica suicida. Pero en esa lógica suicida pone en riesgo la vida del planeta. Y es lo que estamos viendo como colapso medioambiental, crisis climática, calentamiento global y crisis multiplicada en todos los ámbitos de la vida humana y planetaria. Entonces estamos ante un fenómeno sumamente novedoso que nos impele revisar los conceptos y categorías que como izquierda se trabajaron en el siglo XX y que ahorita nos resultan obsoletas. Porque la pregunta es ahorita, tenemos una y mil evidencias para describir el desmoronamiento no solamente del capitalismo, sino del horizonte cultural que ha parido al capitalismo y que se llama modernidad. Pero no nos basta eso, porque necesitamos producir un nuevo mundo, y para producir un nuevo mundo tenemos que producir un nuevo conocimiento pertinente para imaginar, concebir y realizar ese nuevo mundo. Y esto pasa por la necesidad de constituir un nuevo pensamiento. Es lo que estamos haciendo. Y aquí, como izquierda, tenemos que ser autocríticos para decir que a lo largo del siglo XX, con el eslogan de que sin praxis revolucionaria no hay teoría revolucionaria, se creyó que la teoría ya estaba hecha. Y no fue así. Por eso los fracasos. Un segundo. Otra vez.
lo que conocemos como el sentido común hegemónico, que el hermano García Linera señalaba como uno de los problemas resultantes, de los problemas que provocaron el golpe de Estado, y que en realidad todos los gobiernos populares lo vimos. La clase media creciendo, la clase media que produce el gobierno popular produciendo clase media, la clase media votando a sus propios verdugos otra vez. Entonces dice García Linera que es lo que falló, el sentido común. No supimos trabajar contra ese sentido común hegemónico, construyendo un nuevo sentido común hegemónico en cierto sentido. Contrahegemónico en el sentido del que ya se está terminando. Una nueva hegemonía respecto a no solo al sentido común, sino a todo, a la relación a los bienes, a la relación a la producción, a la relación al disfrute, a la relación al éxito, a la relación a la alegría, a la relación a la felicidad que el pueblo tiene en su marco teórico del sentido común, ¿no? Entonces, al interior de eso que se puede ver, solo ese concepto casi nadita que se puede ver exteriormente del sentido común, podemos encontrar todas estas cuestiones, ¿no? Los históricos nos llevaron a advertir que los manifiestos políticos que la izquierda emitió a lo largo del siglo XX fueron reduciéndose a manualitos, a recetarios, que distaban demasiado con la realidad que nos tocaba enfrentar. Y por eso, cuando la izquierda alcanzó el poder, solo fue para brindarle en bandeja de plata al retorno de la derecha, en casi todos nuestros países. Y ahorita estamos viviendo un fenómeno en el cual, por ejemplo, no es necesario ya un tipo de injerencia de carácter bélico, sino simplemente que la lógica de la reproducción del mercado ingrese en nuestros países para desestabilizar todos nuestros procesos revolucionarios. Bueno, una doble cuestión. Por un lado, me parece fundamental entender el lugar de la vanidad, sobre todo en la intelectualidad de la izquierda más que nada, porque es de los que nos hemos valido. En Argentina no es muy suficiente esa palabra, porque la izquierda en la Argentina casi en la absoluta mayoría son empleados de Soros y nada más. Nada más. O sea, van a marchas, piden planes, pero cuando hay que hacer política no le pidas que investiguen nada, no a ver si el marco de legitimidad, de la democracia, no les pidas nada, porque ahí nos desaforaron a debido cuando ni siquiera había ni una sentencia de primera instancia, no había absolutamente nada. El tipo lo sobreseyeron y la izquierda le hizo la onda a la derecha porque son empleados de Soros, no son izquierda de nada. Entonces aplica el trotskismo más de la CIA imposible. Pero no importa, pasa lo mismo. Al interior de la intelectualidad que se cree progre, hay una vanidad
con el texto, con la cita de cuando Althusser no sé qué, cuando Derrida no sé cuál, cuando Marx, en el libro que Marx no sé qué, que tuvo efectos que no hubiese imaginado, a mí me produjeron como una especie de si alguna vez escucharon un violín desafinado, bueno, es exactamente eso lo que me produce, como una especie de chirrido en el medio del cerebro, en el medio de lo que está en la glándula pineal, así que yo supongo que donde yo siento esa sensación es como así, es en la glándula pineal, esa sensación de ¿qué es esto? ¿Por qué? No, esto no, si no. Entonces digo, prestar atención a la vanidad, igual voy a ir cortando, no voy a poner todo el video, pero hay un par de ideas que me parecen súper importantes para generar este nuevo sentido común, para posibilitar este nuevo sentido común. Entonces, el asunto de la vanidad al interior de la intelectualidad, lo que no significa en lo más mínimo que ¿cómo lo digo? No intentar totalizar, no intentar hacer un absolutismo de un aspecto de la cuestión, ¿no? No estoy diciendo no leer, no estudiar, no, nada que ver con eso. Lo que estoy diciendo es no erigir falsos ídolos. Porque en definitiva lo que va a terminar contando a continuación es que Althusser no había leído El Capital, que la otra amiga de Althusser no había leído, no sabía de lo que estaba hablando, y todos terminaron repitiendo, y los únicos que se justifican, en todo caso, por la urgencia de la revolución, los únicos que se justifican en la teorización del asunto a toda velocidad porque lo necesitaban para la práctica, es la Unión Soviética, pero todos los demás siguieron repitiendo el cuentito de Althusser cuando parece ser que Althusser quería hacer rápido algo para quedar bien, de que él la tenía reclara y seguramente vender unos libros. Dios me perdone, diría mi abuela, ¿no? Como cuando decía una turrada, pero parece que era así, porque si no lo había leído, ¿cómo vas a venir a decir que vamos a leer el libro? Y esto quisiera advertir, porque es un diagnóstico que ya nos motiva a revisar el horizonte de espectro. La vanidad y también entender que es injusto pedirle a gente que vivió durante generaciones en el deseo del consumo, en la necesidad de participar de los bienes sociales. Es injusto pedirle que abandonen la pretensión de participar de lo que la humanidad logramos hasta este momento. Entonces, en este punto, yo opino, creo, veo, percibo, entiendo que si nosotros pretendemos pedirle a todos y todas, los que no están hiperconvencidos como los más nosotros de esta cuestión, si nosotros pretendemos pedirle a los que solamente la yugaron y la padecieron desde afuera,
y ni siquiera lograron acceder a la universidad o acceder a la educación superior como para poder empezar a despegarse de esto, alcanzar una cierta comprensión que los ayude a despegarse de esa compulsión al consumo, compulsión a la denostación de sí mismo, etcétera, etcétera, porque ahí hay mucha cosa también. Pero si nosotros queremos pedirle a las grandes mayorías que renuncien a aquello que estuvieron deseando por generaciones, es imposible que generemos ese sentido común nuevo que necesitamos. Vos podés negociar eso, podés negociarlo, pero no pedirle que renuncien absolutamente, porque ahí tampoco vas a tener respuesta. Porque hasta cierto punto, hasta es justo que esa gente esté pidiendo acceder a los bienes que la humanidad produjo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy de acuerdo cuando él dice hay que producir una nueva dialéctica, hay que repensar la dialéctica producción-consumo. Pero no le pidas a la gente que saque las conclusiones que nosotros sacamos después de 50 años de estar pensando o de venir pensando con los que venían pensando en la generación anterior o en las otras generaciones, venían pensando, padeciendo, luchando, o sea, con todo lo que venimos remando nosotros, no esperes que lleguen a la misma conclusión cuando lo único que tenían era el laburo y el deseo de acceder a esos bienes. ¿Se entiende? O sea, el padecimiento, el laburo y el deseo, nada más. No tenían ningún acceso. Entonces, y en ese punto, ahora voy a decir lo que ya dije, pero